Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el Evangelio de Mateo, una vez más, para continuar con nuestras exposiciones del Sermón del Monte, Evangelio de Mateo, el capítulo 5. La semana pasada nosotros concluimos la sección del Sermón del Monte que va desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Y como pudimos ver en los últimos 4 sermones, en esta sección el Señor Jesucristo establece cuál es su relación con las Escrituras del Antiguo Testamento. Y su enseñanza básica es esta. Por un lado nos dice que Él no vino a anular o desechar todo cuanto fue escrito en la ley o los profetas. Cristo vino más bien a cumplirlo. Versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Pero nuestro Señor no se limita aquí a dar una declaración positiva únicamente, sino que en el versículo 20 se adelanta a corregir un fatal error que podía derivarse de una mala interpretación de sus palabras. Los judíos en general consideraban a los escribas y fariseos como los guardianes fieles de las escrituras antiguo-testamentarias. Los escribas, como veíamos la semana pasada, eran considerados por la mayoría como los mejores intérpretes de las escrituras y los fariseos como los mejores ejemplos vivientes de esa exposición. Si Cristo se hubiese limitado a decir, mis enseñanzas están en perfecto acuerdo con la ley y los profetas, y no hubiese dicho nada más, muchos de los presentes hubiesen podido pensar que el Señor pertenecía al grupo de los escribas y fariseos. Pero Cristo dejó claramente establecido en el versículo 20 que así como sus enseñanzas estaban en perfecto y total acuerdo con las del Antiguo Testamento, así también estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos hombres, que eran considerados por el pueblo como el epítome de la piedad, como el ideal de lo que un hombre justo debía ser, poseían a los ojos del Señor una justicia deficiente. Sencillamente no calificaban para entrar en el reino. Los israelitas tendían a pensar que todo judío, por el hecho de ser judío, ya tenía su entrada asegurada en el reino de los cielos, y que dentro de ese reino los escribas y fariseos ocuparían el lugar de mayor preeminencia. Pero Cristo les hace ver que la justicia de estos hombres ni siquiera era suficiente para entrar. Si vuestra justicia no fuere mayor, si no excede a la de los escribas y fariseos, ni siquiera entraréis. Ahora bien, como sabemos que usualmente tenemos aquí en nuestra iglesia visitas, es importante aclarar una vez más que el Señor Jesucristo no está promoviendo con estas palabras una salvación a través del esfuerzo humano. El Señor no está diciendo aquí, si queréis entrar al cielo, debéis esforzaros más que los escribas y fariseos. Debéis hacer más buenas obras que ellos. No, hermanos, no, amigos. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Eso sería prácticamente imposible para la mayoría de nosotros. Difícilmente podamos encontrar gente más escrupulosa, más detallista en su obediencia que los escribas y fariseos.
De hecho, el principal problema de esta gente, como vimos la semana pasada, consistía precisamente en que ellos pensaban que serían aceptados delante de Dios en base a su propia justicia y en base a su propio esfuerzo. El fariseo tenía la certeza de que su salvación estaba asegurada por dos razones de mucho peso para él. Primero, porque él, en su propia visión, era mejor que los otros hombres. Y en segundo lugar, porque él hacía más que lo que los demás hacían. Esa es la enseñanza que se deriva de la parábola del fariseo y el publicano. Dice el Señor en Lucas 18 que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, yo no soy ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Estos hombres descansaban en su propia justicia. Y Cristo tuvo que hacerles ver que por causa de esa vanagloria personal se encontraban muy lejos en el camino que lleva al reino de los cielos. De hecho, los publicanos y las rameras, las prostitutas, dice Cristo, iban delante de ellos en la procesión al reino de los cielos. Lejos entonces de promover una salvación por obras, el Señor más bien la descarta por completo. ¿Cómo podemos entonces interpretar estas palabras de Cristo aquí en el versículo 20? Debemos interpretar estas palabras a la luz de todo el conjunto de enseñanzas de Cristo y más aún a la luz de todo el Nuevo Testamento. Somos salvos únicamente por la fe, pero la fe que nos lleva a la salvación no viene sola. Somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que viene sola. La fe que lleva a la salvación siempre va acompañada de frutos. Es una fe que produce una vida justa, una justicia que excede, que es mayor a la de los escribas y fariseos. En estos últimos años se ha recrudecido en el mundo evangélico el debate sobre la relación que existe entre la fe y las obras. Y noten, no entre católicos y protestantes, estamos diciendo en el mundo evangélico. Algunos dentro del ala protestante se han empeñado tanto en defender la salvación sin obras que han eliminado casi por completo el papel que juegan las obras en aquellos que han sido salvos por gracia por medio de la fe. Y nos dicen es por fe, sin obras. A lo que decimos amén, es por fe, sin obras. Pero esa fe, si es verdadera, obra. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no podemos detenernos allí. Ahí mismo Pablo dice en el próximo versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si una fe supuesta no lleva al supuesto creyente a obrar, podemos decir que tiene la fe de los demonios. Dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. ¿No sabes, hombre vano, dice Santiago, que la fe sin obras es muerta? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios tienen esa misma clase de fe que tú tienes. Y nadie va a ir al cielo con la fe de los demonios. Como alguien dijo una vez, siempre tendemos en nuestra necedad a considerar como opuestas cosas que son complementarias. Nuestro Señor enseña, dice este autor, que la prueba de que hemos recibido de verdad la gracia de Dios en Jesucristo es que vivimos una vida justa. Esa es la idea. Cristo está diciendo en el versículo 20 que la justicia del más pequeño de los cristianos es mayor que la de los escribas y fariseos. Y si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, es entonces porque no hemos conocido aún la gracia que se ofrece en el Evangelio.
Bien, hermanos, a partir del versículo 21 entramos en una nueva sección del Sermón del Monte. En el resto del capítulo 5, y podemos decir hasta cierto punto en el resto del sermón, el Señor ilustra y amplía las enseñanzas que ha introducido en los versículos 17 al 20. En el resto del capítulo 5 encontramos 6 ejemplos que ilustran la forma apropiada de usar las escrituras del Antiguo Testamento en contraposición al uso inapropiado que hacían de esas escrituras los escribas y fariseos. Recuerden que ese es el tema de los versículos 17 al 20. Y ahora el Señor va a ilustrar, el Señor va a poner ejemplos específicos para ilustrar cómo se deben interpretar las escrituras del Antiguo Testamento y cómo no debe hacerse. Y mi propósito esta mañana es tomar estos 6 ejemplos que el Señor pone, los 6, desde el versículo 21 al 48, y examinarlos todos en conjunto antes de proceder a estudiarlos uno por uno. Antes de estudiar estos ejemplos en los próximos domingos, uno por uno, vamos a estudiarlos todos en conjunto, ya que podemos extraer de ellos algunos principios que son comunes a los 6. Pero antes de hacerlo, permítanme entrar en un aspecto técnico del texto. Cada uno de estos ejemplos que el Señor pone a partir del versículo 21 hasta el 48, viene precedido de una frase que se repite vez tras vez a lo largo del capítulo con ligeras variantes. Y la frase es: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Vean el versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano, etcétera, etcétera. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo, etcétera. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Versículo 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, etcétera. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, etcétera. Como pueden ver, cada uno de los ejemplos viene precedido de esa frase peculiar y característica, y esto presenta una dificultad que debe ser explicada antes de seguir adelante. Y la dificultad es esta: ¿a quién o a quiénes se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, oísteis que fue dicho? ¿Fue dicho por quién? ¿O fue dicho por quiénes? Algunas personas dirán, pastor, pero eso está clarísimo. El Señor se está refiriendo aquí a la ley de Moisés. Y por lo tanto, el que habló allí es Moisés. Oísteis que fue dicho por Moisés. De acuerdo a esta interpretación, lo que el Señor está diciendo aquí es esto. Moisés dijo esto y esto en la ley, pero ahora yo os digo algo diferente. En otras palabras, que lo que el Señor está haciendo aquí es establecer una nueva ley distinta a la que regía a Israel en el antiguo pacto. Pero esta interpretación tiene problemas muy serios, muy serios. Primer problema: el Señor Jesucristo acaba de establecer en los versículos 17 al 19 que Él no vino a anular, que Él no vino a echar por tierra, que Él no vino a desechar la ley o los profetas. El Señor vino más bien a cumplirlos. Cristo fue muy enfático en los versículos 17 al 19 acerca de este punto. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, incluso los muy pequeños, y yo no creo que no matarás está entre los mandamientos pequeños, pero aún el que quebrante los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cristo no puede estar autocondenándose. Por otra parte,
Cristo nunca citó las escrituras del Antiguo Testamento usando esa expresión. Nunca. Siempre se refirió al Antiguo Testamento diciendo, como está escrito. Escrito está. Oh, Moisés mandó, Moisés ordenó, etcétera. Lo pueden ver en Mateo capítulo 4, la tentación, en Mateo capítulo 8, versículo 4 y otros textos. La frase, oísteis que fue dicho, era la fórmula que se usaba normalmente en Israel para introducir algunas de las tradiciones que se transmitían oralmente en el pueblo, que se transmitían verbalmente. Lo que el Señor está atacando aquí no fue lo que Moisés escribió, sino más bien la manera en que los escribas y fariseos interpretaban a Moisés. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones al respecto: lo que nuestro Señor hace en realidad en este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias falsas que los escribas y fariseos le atribuían. Es por eso que el Señor Jesucristo no introduce sus enseñanzas diciendo, habéis leído en la ley de Moisés tal cosa, pero yo os digo, no. El Señor dice más bien, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso encaja perfectamente en el contexto. El Señor ha declarado estar de acuerdo con el Antiguo Testamento, pero en total desacuerdo con los escribas y fariseos. El Señor no tenía problemas con Moisés, sino con la interpretación que los maestros de Israel daban a las palabras de Moisés. Y lo vamos a demostrar ahora a lo largo de este sermón. Habiendo aclarado este punto, pasemos a considerar ahora en este pasaje como un todo algunos principios que debemos tomar en cuenta cuando nos introduzcamos ya en el texto mismo. Algunos principios de hermenéutica, algunos principios que deberemos tomar en cuenta cuando vayamos a estudiar cada uno de estos ejemplos que aparecen aquí. Y el primer principio o enseñanza es este. En estas 6 ilustraciones, el Señor está liberando la ley de Moisés de las interpretaciones rabínicas que en realidad oscurecían el verdadero significado de la ley. Repito, en estas 6 ilustraciones el Señor está liberando la ley de Moisés de las interpretaciones rabínicas de los maestros, de los rabinos, que en realidad oscurecían el verdadero significado de la ley. Como hemos visto ya, el pueblo de Israel confiaba mucho en las palabras de los escribas y fariseos y pensaban que sus enseñanzas estaban en armonía con la ley de Dios. Ellos ni se cuestionaban. Ellos pensaban que estos hombres eran exponentes fieles de los oráculos divinos, pero eso no era así. Estos hombres nulificaban el verdadero significado de la ley con sus interpretaciones carnales y acomodaticias. Lo que este pueblo pensaba que era la enseñanza de Moisés, no era otra cosa que la interpretación que los escribas y fariseos daban a los escritos de Moisés. Por ejemplo, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sí, eso está en la ley. Pero noten ahora, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no estaba en el mandamiento. Esa es la interpretación literal que los escribas y fariseos daban al mandamiento. No matarás. ¿Y eso qué significa? Que cualquiera que le quite la vida al otro es culpable de juicio. Y la amargura, y el odio, el deseo de venganza, el resentimiento, no, eso no. El problema es quitarle la vida al otro. Esa es la interpretación farisaica que Cristo está atacando aquí. El problema de los judíos fue que llegaron a descansar ciegamente en sus maestros religiosos. Y aquí me veo obligado a citar una vez más al doctor Lloyd-Jones, porque es excelente su comentario al respecto. Dice él, la situación de los judíos en tiempo de nuestro Señor era muy semejante a la de la gente de este país, es decir, Inglaterra, antes de la Reforma Protestante. Recuerden que en ese tiempo no se traducían las escrituras al inglés, sino que se leían domingo tras domingo en latín a gente que no entendía latín.
El resultado fue que para conocer la Biblia, toda esa gente dependía por completo de los sacerdotes que se la leían y que pretendían explicársela. No podían leerla por sí mismos para comprobar lo que oían los domingos desde el púlpito. Lo que la Reforma Protestante hizo, en un sentido, fue poner la Biblia en manos de la gente. Le permitió leerla por sí mismos y comprobar las enseñanzas falsas y las explicaciones erróneas del Evangelio que la Iglesia Católica les había dado. Sigue diciendo Lloyd Jones, la situación de nuestro Señor en sus días fue muy parecida. Los hijos de Israel durante el cautiverio en Babilonia habían olvidado la lengua hebrea. Cuando regresaron y por mucho tiempo después solo hablaban arameo. No conocían lo suficiente el hebreo como para leer la ley de Moisés tal como aparecía en las escrituras que poseían en hebreo. Consecuentemente, para conocer la ley, dependían de las enseñanzas de los escribas y fariseos que conocían el hebreo. Nuestro Señor, por tanto, les dice con razón, eso es lo que oísteis. Esto es lo que habéis venido oyendo. Esto es lo que se os ha dicho. Esta es la predicación que habéis escuchado en las sinagogas. Así que lo que esa gente creía que era la ley, no lo era en absoluto, sino lo que de ella explicaban los escribas y fariseos. Termina la cita. Esto nos da una idea de lo que estaba pasando. Cristo está diciendo a esta gente, esto es lo que os han enseñado como la verdad de Dios. Pero yo os digo que todas esas interpretaciones, que todas esas tradiciones, más bien nulifican el verdadero significado de la ley. Lo que los escribas y fariseos habían hecho era confundir al pueblo y alejarlos de la verdad. Volviendo otra vez al ejemplo de Lloyd Jones, eso fue exactamente lo que sucedió durante la Edad Media. Y no solo en Inglaterra, en toda Europa. La Iglesia Católica estuvo por años proclamando un mensaje que desfiguraba el verdadero evangelio. El evangelio del catolicismo era en realidad una tiranía que ataba a sus adherentes a un sistema opresivo del cual era imposible escapar. Enseñaban al pueblo que los sacramentos eran necesarios para salvarse. Y dado que ellos tenían el monopolio de los sacramentos, no había oportunidad alguna de salvación fuera de la iglesia y fuera de los sacerdotes. Por eso se opusieron tan vehementemente a que las escrituras fuesen traducidas. No era conveniente que el pueblo tuviese en sus manos la palabra de Dios y verificase por sí mismo las enseñanzas impartidas por la iglesia. Y damos gracias a Dios, hermanos, que esos tiempos quedaron enterrados en las páginas de la historia. Damos gracias a Dios que hoy día contamos con un sinfín de traducciones bíblicas, de manera que podemos leer la bendita palabra de Dios sin tener que aprender latín, sin tener que saber griego y saber hebreo. Pero no pensemos por eso, hermanos, que estamos fuera de peligro. No pensemos por eso que estamos fuera de peligro. La iglesia de Cristo de nuestra generación, con todo y que tiene las escrituras a la mano, hace muchas cosas que no tienen ningún apoyo escritural, simplemente porque así se ha venido haciendo por años y años. Hemos caído en el mismo problema del tradicionalismo otra vez. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchas iglesias celebran el culto del domingo en la mañana con todas las de la ley, un culto reverente, pero el culto de la noche lo celebran en una forma totalmente irreverente, informal? Yo escuché de una iglesia que los domingos en la noche los jóvenes se reunían a jugar voleibol, y muchas otras iglesias en las que los miembros ni siquiera van vestidos formalmente al culto de la noche. El culto es tan ligero que aún en el vestido de las personas se puede notar la ligereza. Ahora yo me pregunto, ¿dónde enseña tal cosa la palabra de Dios?
¿Dónde dice Dios que podemos tener un culto reverente, pero el otro no? ¿Dónde dice Dios en su palabra que nosotros podemos adorarle de una manera en la mañana, pero de otra manera completamente distinta en la tarde o en la noche? Y lo que llama más la atención es lo generalizado que está esa costumbre. Están tan acostumbrados a hacer las cosas de ese modo que a nadie se le ocurre preguntarse si tal cosa tiene apoyo en las Escrituras. O el uso de dramas en los cultos de adoración. O presentar una película, sobre todo el domingo en la tarde, que es más informal, para sustituir la predicación en el culto público. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿dice eso Dios en su palabra? ¿O simplemente lo estamos haciendo porque así se ha venido haciendo por años? Eso es tradicionalismo, y es precisamente ese tradicionalismo el que Cristo está atacando aquí. Hermanos, ¿por qué nos afanamos tanto, los pastores de la iglesia, en explicar con la mayor precisión posible el significado de cada texto, viendo cada palabra, apoyando nuestras interpretaciones con el tono general de las Escrituras, comparando textos con otros textos? ¿Por qué? Porque queremos que vuestra fe no esté fundada sobre las opiniones de los hombres, sino sobre la infalible y todo suficiente palabra de Dios. Y es deber de cada cristiano examinar con su Biblia lo que escucha domingo tras domingo desde el púlpito. Oh, no, pastor, es que yo confío en usted. No, hermano, no. Es deber de cada cristiano examinar con su Biblia lo que oye domingo tras domingo desde el púlpito, para que a la hora de actuar su conciencia no descanse en la autoridad del pastor, sino en la autoridad de las Escrituras. Debemos cultivar el espíritu que tenían los bereanos, de quienes nos dice Lucas en Hechos 17:11, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora bien, antes de continuar, aquí es pertinente que haga un paréntesis, ya que algunas personas, basadas en el texto de Hechos 17:11, promueven un espíritu de desconfianza en la iglesia. Para ellos, tener el espíritu de los bereanos significa dar por sentado que lo que dice el pastor no es verdad hasta que me pruebe lo contrario. Y se sientan allí cínicamente a hipercriticar y juzgar con una lupa cada palabra que pronuncia el pastor. Lo que el pastor dice no es verdad, de plano, hasta que me demuestre lo contrario. Este es el espíritu de los bereanos. No, ese espíritu viene del infierno. Ese no es el espíritu de los bereanos. Noten, hermanos, que esta gente no conocía a Pablo. Pablo no era para ellos un ministro probado. No era la misma situación de una iglesia que conoce a su pastor, que han examinado la vida de ese hombre a la luz de 1 Timoteo 3 y que se supone que le tengan confianza. No, hermanos, no es un espíritu de desconfianza el que queremos promover en la iglesia. Pero este texto sí nos enseña que Dios considera noble al hombre que está seriamente preocupado por discernir cuál es su voluntad, y que aun cuando escucha a su pastor, al pastor que él conoce, al pastor el que en él confía, aun cuando escucha a su pastor o a cualquier otro predicador, se esfuerza por ver claramente que lo que le están diciendo es la voz de Dios hablando a través de la exposición de su palabra. Cada creyente debe hacer eso, hermanos. ¿Por qué? Porque desconfía de su pastor. No, debe hacerlo porque cuando llegue la tentación y el pecado remanente comience a tratar de llevarlo al pecado, una de las cosas que el pecado te dirá en tu corazón es: eso es lo que dice el pastor. Es que yo no debo hacer esto. Y el pecado te dirá: no, eso es lo que dice tu pastor. Pero un hombre que tenga el espíritu de los bereanos
que está atento a las Escrituras para ver que lo que el pastor está hablando es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el pecado le susurre tal cosa en el corazón, este hombre, esta mujer dirá: mi conciencia quedó convencida de que lo que el pastor estaba diciendo esta mañana no era otra cosa que lo que Dios dejó plasmado en su santa palabra. Este hombre dirá como Lutero en la dieta de Worms: mi conciencia es cautiva únicamente de la palabra de Dios, pero he sido convencido a través de un estudio serio, cuidadoso, ordenado de las Escrituras, que esto no es otra cosa que la voluntad de Dios. Y entonces ese hombre, esa mujer, podrá bregar con su pecado. Hermanos, es por la carencia de ese espíritu en nuestra generación que las iglesias evangélicas han permitido que se enciendan tantos fuegos extraños en la adoración pública. Están encendiendo fuego extraño en el altar de Dios. Cuando presentan una película en vez de predicar la palabra de Dios, eso es fuego extraño, hermanos. Cuando hacen del culto de adoración un entretenimiento, eso es fuego extraño. Cuando dan una prédica de 15 o 20 minutos y pasan horas cantando y presentando coros y cuartetos y duetos y solos, eso es fuego extraño en el altar de Dios. Dios no ha mandado eso en su palabra, y cada uno de nosotros, pastores y miembros, hemos sido llamados a guardar la pureza del mensaje que se predica domingo tras domingo. Hemos sido llamados a guardar la pureza de la adoración. Hermanos, que nunca seamos hallados culpables de aquella acusación que Cristo hizo contra los escribas y fariseos: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y solo cuando en una iglesia los cristianos que la componen tienen este espíritu de Berea, pueden impedir que esas cosas pasen, hermanos. Todos los creyentes, hurgando las Escrituras, para ver si estas cosas son así. En segundo lugar, en estas 6 ilustraciones, Cristo nos enseña que debemos obedecer el espíritu de la ley y los principios que de ella se derivan, y no quedarnos únicamente en la letra. En estas 6 ilustraciones en conjunto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos obedecer el espíritu de la ley y los principios que de ella se derivan, y no quedarnos únicamente en la letra. Recuerden, hermanos, que este era el gran problema de los escribas y fariseos. Ellos reparaban únicamente en la letra de la ley, sin darse cuenta que detrás de la letra había mucho más. Ellos leían los 10 mandamientos, por ejemplo, el 6º mandamiento: no matarás. Y ahora venía el escriba a interpretar el mandamiento. Bueno, aquí dice: no matarás. Por tanto, el que le quita la vida a otro será culpable de juicio. Alguien levanta la mano: pero maestro, escriba, ¿y qué del odio? ¿Qué del deseo de venganza? ¿Qué de la amargura? ¿Qué del resentimiento? No te preocupes por esas cosas. El mandamiento dice simplemente: no matarás. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál era el problema de esta gente? Eran incapaces de ver más allá de lo que la letra decía. Imagínense que un padre toma a su hijo y le dice: hijo mío, tú debes ser considerado en tu trato con los demás. El niño pregunta: papi, ¿y qué significa ser considerado? El padre responde: déjame ponerte 2 ejemplos. Si estás en casa y ves algo tirado en el piso,
En vez de dejarlo ahí para que otra persona, tu mamá o la persona que ayuda en la casa, lo recoja, recógelo tú. Eso es ser considerado. O si tú ves que tu madre llega del supermercado, llega de la calle y tiene los brazos cargados de cosas, ser considerado con ella es ofrecerle tu ayuda, ayudarla a cargar las cosas que tu madre no puede cargar. ¿Entendiste, mi amor? Sí, papi, ya yo sé lo que es ser considerado. Ahora el niño comienza a caminar por la casa, atento a las cosas que están en el piso y atento a su mamá para brindarle su ayuda cuando esté cargando muchas cosas al mismo tiempo. Pero resulta que en esa misma semana llega su hermanita del colegio con todas las cosas, los útiles en las manos, y es evidente que no puede llevarlo sola. Pero nuestro muchacho de la historia no mueve un dedo para ayudarla. El padre lo llama y le dice: fulanito, ¿qué pasó con lo que hablamos el otro día acerca de ser considerado? Mira cómo llegó tu hermana y tú ni siquiera la ayudaste. Eso no fue considerado de tu parte. Y el niño le responde: pero papi, ella no es mi mamá y las cosas que ella traía cargadas no se le cayeron en el piso. Y tú me dijiste a mí que ser considerado era recoger las cosas que caían al piso y ayudar a mamá. Y eso es lo que yo he estado haciendo desde que hablamos del asunto. Pregunta: ¿aprendió este niño a ser considerado? Por supuesto que no. En su mente infantil, en su mente inmadura, este niño no fue capaz de captar el principio, el espíritu que estaba detrás de las palabras de su padre. Eso era exactamente lo que ocurría con los escribas y fariseos. Si la ley decía: no cometerás adulterio, ellos se sentían tranquilos mientras no cometieran un acto inmoral, aunque en su corazón estuvieran albergando pensamientos y deseos pecaminosos e inmorales. Lo importante para ellos era apegarse lo más posible a la letra de la ley. Y una vez más, hermanos amados, una vez más, debemos decir que nosotros no estamos exentos de caer en ese error. Incluso muchas personas se acercan al Sermón del Monte con ese mismo espíritu de los fariseos y cometen sin darse cuenta la misma falta que el Señor está criticando en el Sermón del Monte. Ellos piensan que todos esos ejemplos que están allí son leyes que deben ser obedecidas al pie de la letra, y que mientras hagamos esto, ellos están bien delante de Dios, pero no pueden captar el principio o los principios que el Señor está impartiendo en esos ejemplos. Hermanos, si intentamos obedecer el Sermón del Monte al pie de la letra, podemos caer incluso en situaciones ridículas. El Señor nos dice que si nuestro enemigo nos quiere obligar a que lo llevemos una milla, que debemos llevarlo 2. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero supongamos que alguien necesita que lo llevemos una milla más lejos. No, pero el texto dice 2. Lo vamos a dejar una milla más lejos que a donde él va. Porque él va una milla más lejos y nosotros los vamos a dejar una milla después. Estamos teniendo problemas con el texto. Hermanos, el Sermón del Monte no debe ser tomado como un código de leyes cristianas. Debemos deducir cuál es el principio que está detrás de las palabras. Eso no significa que las palabras no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que el espíritu del mandamiento es tan importante como la letra que transmite el mandamiento. No es verdad que en todas circunstancias debemos dar al que nos pida. Eso no es verdad. No es verdad que en toda circunstancia está prohibido jurar. No es verdad que al que me pida el saco le voy a dar todo lo que tengo. Eso no es verdad. En toda circunstancia. Y debemos estudiar el Sermón del Monte con estas cosas en mente. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Cuidado, hermanos, porque es muy fácil perderse en detalles y dejar a un lado el principio. ¿Y saben por qué es tan fácil?
porque es más fácil obedecer al pie de la letra un conjunto de normas y directrices que aplicar principios bíblicos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en cada situación que se nos presente. Y nos gustaría contar con un manual de conducta desmenuzada que nos diga qué hacer en cada circunstancia y qué no hacer. ¿Es lícito en el día del Señor hacer esto o hacer aquello? Hay cosas que están claramente fuera de lugar en el día del Señor, pero hay muchas otras que no están tan claras. Hay muchas cosas que no poseen reglas fijas. Y algunos creyentes quisieran tener un manual o vivir con un pastor, tener un pastor al lado. Para cada paso que da, pastor, ¿puedo dar el paso a la derecha o a la izquierda? ¿Puedo hacer esto en el día del Señor o no puedo hacer esto? Hermanos, es imposible proveer tal cosa. Ni podemos darle un pastor a cada uno para que viva con usted, ni tampoco podemos escribir un manual que contemple todas y cada una de las situaciones probables que se le puede presentar a un cristiano y explicarle cómo actuar en esa situación. No solo con respecto al día del Señor, sino también con respecto a muchos otros aspectos de la vida cristiana. Pero Dios no nos ha dejado en oscuridad. Para todos esos casos, el Evangelio ha provisto principios de santidad. Principios que se pueden aplicar de un modo en cierto caso, se pueden aplicar de otro modo en otro caso. ¿Cómo sabemos que un creyente está madurando en su vida de piedad? Cuando ese creyente está adquiriendo cada vez más destreza en la aplicación de tales principios en su situación particular con la ayuda del Espíritu de Dios. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado su palabra. Y claro, también nos ha dado los pastores. Pero no podemos acudir a los pastores cada vez que pasa cualquier cosa en la cabeza, cada vez que surge una inquietud. Tenemos que preguntarnos y orar, Señor, ¿qué debo hacer en este caso? Y si no encuentro un principio claro en las Escrituras que me autorice caminar de un modo o de otro, entonces voy a acudir a un hermano maduro, recordando que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Tercer principio. Aprendemos de estos 6 ejemplos que la ley de Dios toca nuestras motivaciones y pensamientos lo mismo que nuestras acciones. Aprendemos de estos 6 ejemplos que la ley de Dios toca nuestras motivaciones y pensamientos lo mismo que nuestras acciones. Como hemos visto ya, los fariseos no entendían esto. Y no estamos diciendo que los actos del hombre no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que no es lo único que importa. Y no voy a detenerme mucho aquí, porque hemos explicado este asunto de diversas maneras anteriormente. Pero quisiera al menos recalcar esto, hermanos. Dios no mira únicamente lo que hacemos, sino también la actitud con que lo hacemos y el estado de nuestro corazón mientras lo hacemos. Dios no mira únicamente lo que hacemos, sino también la actitud con que lo hacemos y el estado de nuestro corazón mientras lo hacemos. Y he aquí una gran diferencia entre el espíritu farisaico y el espíritu cristiano. El fariseo se siente tranquilo mientras se encuentre haciendo lo que él cree que es correcto, aunque su corazón esté completamente divorciado de lo que él está haciendo. Es por eso que este hombre puede pararse en el templo y decir: Dios, te doy gracias. Oye, Dios, qué maravilla has hecho conmigo. Yo no soy como los otros hombres. Mira, oh Dios, cómo yo hago esto, esto y esto. Y mira cómo yo me abstengo de hacer esto, esto y aquello. Mientras él esté en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que se supone que es correcto, este hombre se siente realizado.
Ese es todo su problema. Pero el cristiano es tan distinto, es tan distinto. Aun cuando está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, el cristiano examina su corazón. Esa es la diferencia. Aun cuando este hombre logra una vida disciplinada en la lectura de la Biblia, en su devocional personal, una vida de oración, asistencia a los cultos de la iglesia todos los domingos, si pudiésemos hurgar en su corazón y pudiésemos ver lo que hay allí, veremos que este hombre aún así no está plenamente satisfecho consigo mismo. Cristo dice que el cristiano se caracteriza porque tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados no los que tuvieron hambre el día que se convirtieron, bienaventurados los que han seguido hambrientos, los que tienen hambre y sed, no de ser felices, no de realizar su vida, bienaventurados los que tienen hambre y sed por ser santo. Y no importa cuánto avance en su vida de piedad, este hombre siempre desea más. Siempre desea más celo, más devoción, anhela amar más a Cristo, que su comunión con Dios fuese cada vez más profunda, tener más victoria en su lucha con el pecado. Esta es la paradoja de la que hablábamos hace unos meses atrás, cuando estudiábamos la cuarta bienaventuranza. El cristiano es aquel que, habiendo sido satisfecho por Cristo, ahora desea más de Cristo. Qué paradójico. Y mientras más lo satisface el Señor, más anhela al Señor. Este hombre no se satisface por estar en el lugar correcto, haciendo las cosas que son correctas. Este hombre quiere tener un corazón para Dios. Este hombre quiere tener un corazón que se inflame de amor y devoción por Dios. No, hermanos, no son los actos solamente. No es estar aquí sentado, no es abrir la boca, no es cantar un himno. Es el corazón. Es el corazón. Es el espíritu de la ley. Son los pensamientos y motivaciones. Pero para el fariseo estas cosas no tenían importancia. ¿Saben por qué? Porque esas cosas no se ven. Esas cosas no se ven. Y el único problema de los fariseos era parecer justo delante de los hombres. El problema nuestro, hermanos, es agradar a Dios. Cuarto y último principio. En estas 6 ilustraciones, el Señor nos enseña que no debemos ver la ley únicamente en su aspecto negativo, sino también en el positivo. En estos 6 ejemplos o ilustraciones, el Señor nos enseña que no debemos ver la ley únicamente en su aspecto negativo, sino también en el positivo. La ley de Dios no solo condena el pecado, sino que promueve la justicia. O poniéndolo de otro modo, el propósito de la ley no es únicamente el de impedir que hagamos lo malo, sino también el promover que hagamos lo bueno. Ese es el propósito de la ley. Tomemos una vez más el 6º mandamiento como ejemplo. Allí dice, no matarás. Pero ¿significa esto únicamente que debemos abstenernos de aquellos actos que puedan dañar la vida del prójimo? ¿Es eso lo que significa el 6º mandamiento? No, hermanos. El mandamiento implica mucho más. Debemos llegar más lejos y ocuparnos en aquellas cosas que promueven el bienestar físico y espiritual de mi prójimo. Si se prohíbe el matar, se promueve el cultivar la vida del otro. No debemos sentirnos satisfechos simplemente porque no hacemos nada que pueda atentar contra la vida de otros. Hermano, no te sientas satisfecho por eso. Nuestra meta debe ser la que Cristo pone delante de nosotros en este sermón. ¿Y cuál es la meta? Debemos amar a nuestros enemigos, debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos persiguen. Ese es el espíritu de la ley. Ese es el espíritu de la ley. Esa es la meta hacia la cual nosotros debemos movernos. En conclusión, hermanos, todo lo que hemos dicho esta mañana
podemos resumirlo en esta simple frase: la ley no es un fin en sí misma. Todo lo que hemos dicho en esta mañana se resume de este modo: la ley no es un fin en sí misma. La ley es un medio a través del cual aprendemos a conocer a Dios y a vivir una vida agradable delante de Él. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, la ley es un ayo, la ley es un niñero que nos lleva a Cristo. ¿Y cómo es eso? Cuando nos contemplamos en ese espejo y vemos las demandas de santidad y justicia que Dios exige, no tenemos otro camino que huir a la cruz de Cristo clamando por misericordia. Oh Dios, si eso es lo que pides, reconozco que me quedo corto de alcanzar esos estándares. Oh Dios, estoy perdido, pero he oído en el Evangelio que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo obedeció toda la ley sin transgredirla en un solo punto. Y más aún, Dios, he oído que murió en una cruz para pagar en ella las transgresiones de aquellos a quienes Él vino a salvar. Oh Dios, he oído en el Evangelio que esa justicia perfecta de Cristo es puesta en la cuenta de todo aquel que cree. Por lo tanto, heme aquí, oh Dios, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que me recomiende delante de ti. Lo único que te pido es que tengas misericordia y me pongas el vestido de la justicia perfecta de Cristo. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley cuando es comprendida correctamente, guiarnos a Cristo. Pero una vez estamos en Cristo, la ley sigue siendo para nosotros la norma de una vida justa si queremos conformarnos por amor a Dios. La norma de una vida justa a la que nosotros queremos conformarnos por amor a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es el amor a Dios y no un simple código de conducta. Por lo tanto, cuando nosotros vamos en autoexamen delante de Dios, la pregunta que debemos hacernos no es: ¿he cometido adulterio hoy? No. ¿He matado a alguien? No. ¿He mentido? No. Yo estoy bien delante de Dios. Eso es lo que hacían los fariseos. La pregunta más bien es: ¿cómo ha sido hoy mi comunión con Dios? ¿Me he empeñado en agradarle a Él? ¿Ha ocupado Él el primer puesto en mi vida? ¿Lo conozco hoy mejor que ayer? ¿Me he esforzado por conformarme a Cristo en pensamientos, imaginaciones, impulsos y deseos? Es ahí donde Dios quiere llevarnos a través de la ley. Y es con esta perspectiva, hermanos, que queremos acercarnos ahora, en los próximos domingos, a estudiar el resto de este capítulo. Y quiere el Señor abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos y nuestro corazón, para que nosotros podamos percibir todas las implicaciones que hay detrás de estos principios bíblicos. Vamos a orar. Al escuchar estas cosas, oh Señor y Dios nuestro, nos vemos compelidos a exclamar: gracias, oh Dios, por nuestro bendito Salvador. ¿Qué sería de nosotros, oh Señor, si Cristo no nos hubiese vestido con el manto de su justicia? ¿Qué sería de nosotros, criaturas miserables, que continuamente pecamos delante de ti? Que continuamente nos quedamos cortos de alcanzar los estándares que tú exiges en tu palabra. Que continuamente nos sentimos confundidos porque no sabemos qué hacer. Gracias, oh Señor, porque en Cristo hay perdón. Y te suplicamos que tú uses tu palabra en este día como una espada para traer a algunos aquí al arrepentimiento. Oh Señor, danos el privilegio de ver en este día que tu brazo no se ha cortado para salvar. Y a nosotros, oh Señor, en quienes tú has actuado trayendo redención y salvación, permite que podamos aplicar estas cosas en nuestra vida
de tal manera que seamos hombres y mujeres reconocidos porque no actuamos por deseos, no actuamos por presión, no actuamos por modas, actuamos por principios. Principios que llevan a una vida de piedad. Ayúdanos, oh Dios nuestro. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.